hay gente trans que es maravillosa, muy talentosa, muy capaz y con muchas ganas de trabajar, y solamente por ser trans no tienen esa oportunidad. Mi nombre es Martina Ansardi, soy directora de Contrata Trans y activista trans. Bueno, me dedico a muchas cosas. Soy principalmente activista por los derechos de las personas trans, hace 15 años aproximadamente, y eso lo sigo manteniendo porque la vida me regaló desde el activismo, ¿no? Un DNI antes de la ley de identidad de género, para lo cual yo no hice absolutamente nada más que acercarme a una organización de la sociedad civil y expresar mi necesidad, y a los pocos meses tenía un fallo judicial con el cual obtuve mi DNI en el 2011, y a partir de ahí dije, bueno, hay mucha gente que necesita lo que yo y que no puede acceder, y que yo lo tuve tan fácil, porque aparte también tenía trabajo formal. Entonces a partir de ahí decidí ser activista para devolverle también al universo todo lo que me había dado en ese acto sencillo de un documento, ¿no? Y también tengo una pasión, que es el arte escénico. Soy directora de teatro, actriz, coreógrafa, bailarina, y probablemente siga haciendo muchas cosas escénicas porque me apasiona todo lo que sucede cuando se junta un grupo que quiere ver un espectáculo y acepta todo lo que otro grupo le representa arriba de un escenario o en un espacio escénico. Así que ese rito me fascina y me gusta dedicarme a eso, y bueno, también ahí está mi rol como directora. Me parece que liderar tiene que ver con una entrega de confianza. Cuando personas confían en vos para que las lideres, están entregando mucha confianza en tu rol, de que vas a hacer lo mejor posible para que esa confianza se utilice de la mejor manera posible. Entonces, para mí, un rol fundamental en una líder es la honestidad, como contarle a quienes confían en vos qué es lo que vos querés hacer, qué es lo que vos podés hacer, y escuchar a tu equipo para saber qué es lo que ellos, ellas y ellas quieren. Como un líder que no valora esa confianza, probablemente termine en algún momento traicionándola, porque pasa mucho y lo vemos a diario, que cuando se le entrega mucho poder, porque la confianza también es un poder, ¿no?, que se le entrega a una persona, ese poder a veces corrompe, y esa corrupción termina como destruyendo espacios. Otra obligación, otra responsabilidad fundamental de los líderes es el crecimiento de la gente que está detrás, que está debajo, que no llegó, y que justamente mira a esa posición con confianza, ¿no? Porque a veces sucede, sabemos que en la sociedad actual, que es androcentrista, que es eurocentrista, por lo menos en Argentina, que que mira la hegemonía blanca, cisgénero, heterosexual como la voz autorizada, la academia como la voz autorizada. Esta sociedad siempre elige líderes y lideresas que representan a esos sectores, ¿no? Entonces siempre va a haber una tendencia a que solamente ocupen los puestos de liderazgo quienes cumplen con esas características. Si bien yo lidero un programa de inserción laboral para personas trans, siendo una persona trans, y eso tiene mucho de valor, soy una persona trans blanca, académica, binaria, heterosexual. Entonces eso hace que también mi rol esté teñido de mucha hegemonía de alguna manera, de la cual soy consciente,
y entonces mi responsabilidad, como la de cualquier líder y lideresa, es mirar a quienes están con vos en tu equipo y velar porque también esas oportunidades lleguen a quienes capaz no la van a tener nunca por esa bajada heterosis, académica, binaria y androcéntrica. Así que es como vigilar también y todo el tiempo autorrevisarse. Es algo que en Impacto nos preguntamos constantemente. Yo aprendí con Impacto también a preguntarme mucho más seguido de qué significa tener un equipo sano, tener gente a cargo que esté bien, que le guste trabajar donde está, que esté sana mental, física y socialmente. Y creo que una de las cuestiones más importantes en un equipo sano es la comunicación. Velar porque toda la comunicación, no solamente de lo que viene desde quienes lideran los equipos, sino también entre compañeros, entre pares, que sea una comunicación clara, honesta, directa, fluida, con canales claros, sin ningún tipo de prejuicio, con comunicación que entienda a quién se lo estás comunicando, que se pueda entender quién está del otro lado, y eso es un trabajo que es de todos los días, no es de un momento, ni es en el momento en que se funda una organización, quedan establecidas las bases de esa comunicación y después te olvidás. Es algo que lo tenés que trabajar todos los días, porque la comunicación crea realidad, o sea, la palabra crea realidad. Y si en un espacio de trabajo no se menciona algo que debería existir, eso queda invisibilizado. Y no estoy hablando desde un lugar tampoco que ya tiene todo ganado, ¿no? Pues justamente lo primero que hacemos, por lo menos desde Impacto, es preguntarnos qué estamos haciendo, qué podemos hacer para que todas las personas se sientan incluidas en nuestro espacio. Y cometemos muchos errores todo el tiempo, porque somos personas hijas del patriarcado, hijas de la sociedad clasista, aparte profundamente clasista, y cometemos todo el tiempo errores de esa índole donde hay que hacer un esfuerzo triple para poder tener una mirada que se salga de esa norma. Entonces, si no se hace hincapié sobre eso, los equipos no son felices. Bueno, yo hice varios intentos de transición. Uno fue en el ballet de Tucumán, cuando bailaba en el ballet clásico, y me echaron. La directora dijo que yo no podía ser una mujer arriba en el escenario, ni en el espacio de ensayo, así que me defina, y si no me echaban, y me terminaron echando. Y al año siguiente audicioné para el ballet contemporáneo, quedé. Seguí bailando 2 años en el ballet contemporáneo. La directora del ballet clásico me quiso recontratar y le dije que no, y seguí bailando en el ballet contemporáneo. Pero ahí todavía no había terminado, no me había decidido por la hormonización. Yo ya había conocido compañeras trans en la Universidad de Tucumán, en la Facultad de Artes, la carrera de profesora de danza contemporánea, y sabía que existía esa posibilidad y la tenía súper mapeada. Mis compañeras se hormonizaban, pero yo todavía sentía que tenía posibilidades laborales y entonces no me animaba a hacer el cambio de una para no perderme oportunidades de trabajo. Después, cuando vine a Buenos Aires, de nuevo intenté una transición, pero me echaron de donde vivía. Vivía en una pensión estudiantil, y cuando empecé a mostrarme como yo, me pidieron que me vaya, y entonces nada, tuve que ir a otra pensión donde había amigas mías, y bueno, viví ahí un par de años, también manteniendo esta doble identidad para poder tener un lugar sin pagar millones de pesos por mes. Porque tampoco me quería dedicar al trabajo sexual, si bien lo ejercí durante 6 meses, yo sabía que eso no era lo que quería. No me resultaba incómodo, pero no era mi proyección, yo quería bailar en ese momento.
Y después, cuando entré a trabajar a una prepaga, ahí de nuevo hice otro intento y ahí encontré compañeros y compañeras de trabajo que me contuvieron un montón, que me aceptaron como era, que incluso hasta abogaron por mí para que en mi trabajo también mis jefes y mis jefas me acepten. Y me sentí tan contenida, esto fue 2009, fines del 2009-2010, que le propuse a mis jefes que me cambien el nombre, y mi jefe me dijo que no porque mi DNI decía que era un varón. Y entonces ahí fue que acudí a la justicia con un grupo de compañeras trans y en un amparo colectivo, en conjunto con otras 5 compañeras, entre las cuales está Alba Rueda, nos dieron el DNI a las 6. Y después de eso ya me sentía como obviamente súper empoderada para poder vivir mi identidad sin tener que retroceder ni hacer una doble vida. Ahí me fui a vivir a Barcelona buscando otro horizonte de trabajo también como bailarina. No lo encontré, trabajé en un gimnasio, trabajé en clubes, en boliches y me volví. Y cuando volví a Argentina fue la primera vez que yo me presenté a entrevistas con mi identidad de mujer. Y estaba recontra cagada en las patas, me dio mucho miedo porque obviamente primero, lo primero que atinás cuando tenés algo de cispassing es que no se note, cosa que pasar desapercibida y que después se den cuenta cuando ya te hayan hecho firmar el contrato. Después cuando se dan cuenta, estás pensando, bueno, ojalá que no les importe mi identidad y que les importe mi currículum, que yo tenía, hasta ese momento tenía 7 años de atención al cliente. O sea, para una empresa que busca atención al cliente con experiencia era un currículum súper jugoso. Pero me encontré con un montón de empresas que me rechazaron, incluso una empresa de medicina, de emergencias médicas, donde trabajaba alguien de la empresa donde yo trabajaba antes, y que yo pedí hablar con ella porque era la que tenía que tomar la decisión final y me negó la entrada a su oficina. Me dijo que no tenía nada que hablar conmigo. Hasta que caí en una empresa que ya venía asesorándose en discapacidad, con una empresa súper copada con la que trabajamos en Contrata Trans que se llama Libertate. Y casualmente hace un par de meses me enteré que gracias a que Libertate asesoraba a esa empresa y que les recomendaron que me traten a mí como a cualquier otra persona, gracias a esa asesoría yo entré a trabajar a esa empresa. Si bien no era una empresa que tenía camino en diversidad, conmigo empezó a trabajar esa transformación cultural. Después de mí ingresaron 2 compañeras más ahí a esa empresa y me pidieron algo de asesoría y estuve acompañando también esos ingresos. Y después, bueno, me conoció Impacto Digital y ahí ya me vine a trabajar a Contrata Trans. Claramente estar en convivencia con personas de la diversidad y sobre todo con compañeras y compañeros y compañeras trans me hace sentir que mi identidad no es un tema, que yo puedo llegar a este espacio y puedo venir sin maquillaje, despeinada, con barba, con pelos en las piernas, vestida hasta incluso con expresión de género masculina, y acá se me sigue respetando mi identidad, mi género de mujer. Cosa que en esa otra empresa, que a pesar de que tenía algo de recorrido, yo sabía que estaba rodeada de personas cis que jamás habían entendido lo que era la diversidad, nadie les había explicado lo que era una persona trans, por ende tenía que cumplir con ese rol binario de la mujer para que puedan respetarme en mi identidad autopercibida. Es una libertad inexplicable para nosotras que vivimos toda nuestra vida en lugares donde tuvimos que fingir ser lo que no éramos y toda la vida pertenecer a espacios donde no podés expresarte y estás más pendiente de lo que vayan a decir de vos que de lo que realmente tenés para dar en ese trabajo. Es maravilloso.
y sobre todo tener compañeros y compañeras que también todo el tiempo se están autocuestionando sus privilegios, porque no es que Impacto es un lugar donde ya todos saben hacer todo por las personas trans. Es un lugar donde todo el mundo todo el tiempo se está preguntando, ¿lo estaremos haciendo bien? ¿Qué nos falta? Recogiendo lo que la gente que trabaja en Impacto piensa y interpelando su propia hegemonía, ¿no? Porque el director ejecutivo es un varón blanco, cisgénero, heterosexual, pero todo el tiempo está pensando cómo hacer para correrse del eje de esa típica tendencia de la sociedad a ponerlos en la cresta, en la cúspide de la pirámide. Así que es vivir en el lugar soñado, es habitar un espacio soñado. Y yo sinceramente deseo que todas mis compañeras y mis compañeros encuentren un lugar como este, y trabajo todos los días para eso. Yo creo que hay como una doble energía o como una doble vara con la que mediría esta cuestión de la agenda trans, ¿no? Si bien hay muchas empresas y organizaciones que están haciendo mucho por las personas trans, gracias a que está en agenda actualmente en Argentina por el gobierno de turno, y que lo viene poniendo en agenda todos los años, no es que lo puso un año y se olvidó, sino que desde que asumió su gestión lo pone todos los años en agenda, y eso hace que el tema siga vigente y que las empresas entiendan que si están en Argentina por lo menos tienen que trabajar esa temática para que la sociedad las vea como empresas que le aportan algo a la sociedad. Y todo el tiempo estamos apuntando desde Contrata Trans a que esas empresas no solamente digan lo que está correcto, sino que además hagan, porque Naciones Unidas ha declarado la década del 2030 como la década de la acción, o sea, dejar de pensar, dejar de hablar, dejar de discutir y ponerse a laburar por las poblaciones vulneradas. Entonces siempre ponemos el foco en eso, pero también a veces siento alguna contradicción cuando empezamos a tratar como se debe tratar el tema de la identidad trans dentro del contexto de géneros. Cuando hablamos de géneros y no dentro del colectivo LGTBIQ+, porque nosotras, si bien podemos ser parte del colectivo LGTBIQ+, fuimos las últimas en llegar a esos espacios, fuimos las últimas en ser nombradas por el colectivo LGB. Entonces, ahora que nosotras estamos y que llegamos y que somos visibles, ahora que sí nos ven, como dice el cantito, me parece que tenemos que mencionar nuestra agenda también como parte de la agenda de géneros, como parte de la agenda del feminismo, que es lo que hizo Luana Berkins en su momento y es el legado que un poco nos dejó, que fue entender que las alianzas son contra el patriarcado. No es una alianza con el colectivo LGBT, no es una alianza que tiene que ver con una cultura de la diversidad, sino que es claramente una alianza contra el patriarcado, contra el machismo, contra la misoginia, contra toda la cultura y todas las prácticas que ponen al género femenino como algo denostable, como algo que no tiene fuerza, no tiene que llegar a tener poder, que no merece ser más que lo masculino. Y me parece que en esa agenda las empresas están haciendo agua por todos lados. Primero porque a nosotras nos ponen dentro del colectivo LGTBIQ+. Ya eso es un error tremendo, porque por más que hablando de diversidad tenemos que hablar de un montón de cosas, no solamente del colectivo LGTBIQ+, sino también de personas con discapacidad, de personas afro, de personas migrantes, de personas vulneradas económicamente, sino que nosotras venimos a cuestionar justamente los privilegios de género y la construcción de género y cómo la construcción de género crea posibilidades para ciertos sectores y para otros sectores no.
Y para los sectores, para los que no los crea, es para que todo lo que se asemeje a una mujer, todo lo que se asemeje a una feminidad es denostable, es bajo, es criticable, no se lo tiene en cuenta. Y esto viene fundamentalmente a cuestionar los privilegios de las masculinidades. Me parece que es importante que podamos unificar esas agendas y entender que la agenda trans es importante, pero que tenemos que ir camino hacia reforzar esa agenda feminista que es equidad de derechos, igualdad de derechos para todos los géneros y sobre todo pensar en todas las mujeres y feminidades que no están teniendo acceso, porque ya ser una feminidad te pone en un lugar vulnerable y de ahí todas las interseccionalidades que te van bajando de escalón. Hay diversas posturas y depende también de quién lleve la agenda de diversidad en las empresas, porque nos ponen de nuevo en esa partecita de la diversidad. Es raro y estamos todo el tiempo luchando para que entiendan que el tema trans es género o diversidad genérica, y no, sexo genérica y no diversidad sexual. Y en esa diferencia hay algunas empresas que entienden la problemática, la abordan en profundidad, se capacitan, al mismo tiempo que generan el impacto de la contratación y generan también un aprendizaje a través de esa contratación. Nosotros en Impacto somos fan de los procesos iterativos y de fallar rápido y barato. Entonces siempre proponemos ir aprendiendo con la primera prueba, con la primera inserción y a partir de ahí ir dejando un registro de cuáles son los fallos y los aciertos para después empezar a tomar más personas trans. Y hay empresas que lo entienden, hay empresas que prefieren como primero asegurarse de no cometer ningún error en ninguna parte del proceso porque no sé, le tienen miedo al escrache, no sé, supongo que también tendrán ese miedo porque ya darle un trabajo a una persona trans le estás transformando la vida para siempre. Entonces, usualmente, no digo que sea la regla y no me gusta decir que las personas trans somos súper agradecidas de tener trabajo porque somos seres humanos. O sea, no es que porque contratas a una persona trans va a ser la mejor empleada y va a sacarse 10 en todas las evaluaciones de desempeño porque somos personas y nos equivocamos y las empresas nos tienen que tratar como personas como a todo el mundo. Pero en general pasa que nosotras en nuestra cabeza tenemos el no ya instalado de que no vamos a tener nunca un trabajo formal y cuando lo conseguimos realmente nos transforma para bien, nos pone felices, nos genera un montón de proyectos y expectativas y visión a futuro que nos resuelve un montón de cosas en nuestra vida. Entonces las empresas a veces tardan demasiado en dar ese paso porque tienen miedo de hacerle mal a una persona trans, cuando en realidad te estás perdiendo justamente de hacerle el mejor bien que le podés hacer y estás demorando en hacerlo. No lo digo yo, lo dicen todas las compañeras de otros países. Tenemos una compañera brasileña en Contrata Trans que lo dice constantemente, pero también he conversado con personas trans de Nicaragua, de Costa Rica, de Panamá, de México, de Colombia, de Paraguay, de Chile, de Perú y todas ellas, de Guatemala, y todas ellas me lo han dicho. Argentina es un lugar excepcional en materia de derechos humanos y sobre todo en derechos de personas trans. Y todo el tiempo están mirando lo que hace Argentina en cuestiones de derechos de personas trans para ver qué hacen en sus países, para ver qué proponen y para ver qué avances pueden articular con la mucha, poca o ninguna legislación o acompañamiento que tengan del Estado. Porque sin acompañamiento, como sucede con las compañeras de Paraguay, no hay sociedad, no hay organización social que resista esa desidia estatal de no tener políticas que acompañen a las personas trans. Entonces depende de la posibilidad que tengan en su país y de la mirada que tenga el Estado sobre la identidad trans para poder llevar adelante esas políticas públicas y esas acciones de mejora.
Ya desde el vamos, todo lo que tiene que ver con derechos humanos, Argentina ha logrado hechos históricos como el enjuiciamiento de los genocidas de la dictadura, cosa que hay un millón de países que no lo hicieron. España todavía está esperando poder encontrar los restos de quienes han sido desaparecidos en la época de Franco. Y Argentina ha llevado a juicio a dictadores, eso no sucedió antes. Entonces ya en materia de derechos humanos tenemos un recorrido enorme y por eso existe el Día de la Memoria, por eso existen tantas instituciones que miran los derechos humanos. Y la identidad trans es parte de eso, es parte de esa estructura como sociedad que hemos aprendido y que hemos aprendido a dejar como memoria para que las generaciones siguientes sepan de dónde vienen todos los derechos y poder continuar ese legado y que no se pierda con el tiempo. Si yo digo orgullo trans, automáticamente pienso en Marsha Johnson y Silvia Rivera. Pienso también en Mariela Muñoz. Pienso en todas esas activistas trans que empezaron a hacer activismo cuando no existía la palabra activismo trans, que eran locas, que no se dejaban amedrentar por una sociedad cis heteronormada y que iniciaron una revolución cuando nadie las hacía, solas, con una piedra en la mano, contra un varón, contra una persona cis, contra la policía, contra todo el mundo, que se paraban y decían: yo estoy orgullosa de lo que soy. A veces pasa que nos centramos mucho en las últimas, ¿no? En las que tuvieron un poco de acompañamiento y padrinazgo político, pero por ejemplo Mariela hizo un activismo tan maravilloso, tan genial, de haber luchado por además maternidad trans, que es algo que no existía, no se visibilizaba, y ella luchó a capa y espada por ser la mamá de esos 12, 14 hijos que tenía, lo logró. Y logró su identidad también cuando todavía no se hablaba de identidad de género. Iba a votar vestida de mujer a fila de varones, cuando se dividía en fila de varones y mujeres en las escuelas. Ese para mí es el orgullo de poder pararte delante de quien sea y decir: todo lo que soy vale y tengo derechos. Y de ahí para adelante, todas las que vinieron y también orgullo de quienes hoy ocupan esos lugares de referencia con honestidad y con responsabilidad, ¿no? Esas personas que hoy representan al colectivo trans y que tienen la posibilidad de tener voz y de poder tener influencia para nuestras vidas, también es el orgullo. Todas las personas que fuimos, que seguramente aparecerán en esta entrevista y otras que no, porque no pudimos entrevistar, me parece que son el orgullo que a mí me representa, que tiene que ver con haber llegado, con haber logrado que nuestras identidades sean visibles, escuchadas, y que el día de mañana una niña trans pueda tranquilamente definir su identidad sin que eso represente un obstáculo en su escuela o en su familia. Eso para mí sería el súper orgullo.